Saludos cordiales, estimados compañeros y apreciados facilitadores. Tengo el gusto de representar el equipo número 3, conformado por las profesoras Delismar Amaro, la profesora Francis Terán, el profesor Freddy Pérez y mi persona Geraldine Gutiérrez, quienes estaremos desarrollando el método hipotético deductivo. Los puntos que estaremos abordando es la perspectiva histórica del método, el método hipotético deductivo, sus características y niveles y pasos del método hipotético. Comenzamos. La historia de la filosofía de la ciencia ha estado marcada por la coexistencia y en cierta medida antagonismo de dos métodos alternativos para explicar la realidad, el inductivismo y el deductivismo. El primero de ellos considera la observación y la sensación como el principio de toda teoría científica, mientras que el segundo proclama la necesidad de plantear problemas a partir de los cuales sugerir hipótesis alternativas con el propósito de explicar las observaciones que se obtienen de los fenómenos estudiados. Para 1922 nace el Círculo de Viena, que era un grupo de intelectuales que tenían un afán por establecer un concepto de la ciencia que se basara en una colección de proposiciones ulteriores, sobre las que debían descansar toda teoría, las cuales pudieran ser verificables, tanto lógica como empíricamente. Otro punto trascendental del Círculo de Viena era la introducción del principio de verificación, el cual propone que el significado de una proposición es un método de verificación. Es decir, establecen una equivalencia entre el significado de una oración, sus reglas de uso y el método de su verificación. De esta manera, consideran que una teoría científica es un conjunto de proposiciones que pueden ser verificadas lógica y empíricamente. Por cuanto el establecimiento del significado y el método de verificación son actos simultáneos. Bien, para 1959 se establece también por Karl Popper el concepto de falsación, que señala que una teoría científica solo puede sobrevivir si no ha sido rechazada por la evidencia empírica, lo cual no significa que ha sido verificada, sino solamente corroborada, que es un criterio mucho más débil. Ante este nuevo concepto que nace en 1959, se establece el criterio de falsacionismo, por lo cual estaríamos hablando de un método inductivismo un poco más sofisticado, a lo que llegamos, que es el método hipotético deductivo. Ahora bien, a continuación, mi compañero, el profesor Freddy Pérez, estará ampliando un poco más sobre el método hipotético deductivo. Bueno, una vez explicado por la profesora Geraldine Gutiérrez las perspectivas históricas del método, me corresponde entonces a mí explicar un poco la conceptualización del mismo y las características. Entonces, la investigación del método hipotético deductivo se basa en un procedimiento que es de tipo metodológico, que permite llevar a cabo, ¿verdad?, las premisas como si se tratara de una hipótesis. Este tipo de investigación es un procedimiento que forma parte de la metodología de la ciencia. Entonces se encarga entonces de tomar premisas, establecer hipótesis, verificar las mismas y luego hacer las respectivas conclusiones de los hechos. Por otro lado, ese método hipotético deductivo se estructura en tres niveles. Primero tenemos los enunciados protocolarios, que expresan los fenómenos del mundo y son susceptibles de ser constatados, ¿verdad?, empíricamente. Son objetivos y comunicables. Un ejemplo claro, por ejemplo, de ello es los bolígrafos suspendidos en el espacio gravitatorio cuando caen. También tenemos las leyes, que son enunciados universales que expresan el comportamiento o la relación que guardan unos determinados fenómenos de un modo regular o un modo invariable. Debe haber sido confirmado por la experiencia. Un ejemplo de esto tenemos la ley de la gravedad. Y por último tenemos las teorías, que son enunciados universales de los que pueden deducirse todas las leyes de la ciencia particular. Y ejemplo de esto tenemos la teoría de la relatividad. Ahora vamos a explicar un poco las características de la investigación del método hipotético deductivo. Algunas características de la investigación de este método
se mencionan a continuación. Primero, el método hipotético deductivo se realiza en base a teorías previas con el fin de mejorar y adquirir nuevos conocimientos. Se distingue por ser el método de investigación es mucho más completo, ya que se plantea una hipótesis que se puede analizar tanto de forma deductiva como de forma inductiva. Asimismo, permite la comprobación de forma experimental. Otra característica es que la validez de este tipo de investigación se basa en la contratación de los resultados. Y este tipo de investigación se emplea tanto en la vida ordinaria como en los estudios científicos. Es el procedimiento lógico para buscar solución a cualquier tipo de problema que se plantee. Una vez explicadas las características, le corresponde entonces a la licenciada Mayra Terán explicar los pasos, ¿verdad?, de la investigación del método hipotético deductivo. Bueno, para continuar con lo que estaba explicando el profesor Freddy, ahora vamos a hablar de lo que son los pasos del método hipotético deductivo. Estos pasos vienen a estar resumidos por Miguel Martínez de la siguiente manera. El científico, por medio de observaciones y reflexiones de muy variada naturaleza, llega a un conjunto de postulados o llamadas hipótesis que supuestamente rigen el fenómeno en cuestión. De estos deduce consecuencias observables, o sea, una deducción, que después verifica mediante experimentos para confirmar, refutar o refutar los resultados. En caso negativo, lo sustituye por otro y así sucesivamente, hasta que puedan probar el fenómeno y llegar a las conclusiones que pasan a formar parte del fenómeno o la teoría inicial. En este caso tenemos que los pasos del método hipotético deductivo es el procedimiento del camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El mismo tiene varios pasos esenciales. Observación del fenómeno o hecho. El investigador observa un hecho sobre el cual desea encontrar una explicación o un requisito formulario de esa ley. Luego vayan a la formulación de la hipótesis. Una vez observado, el investigador se basa en una explicación del hecho y no se consigue una interpretación. Luego viene la deducción de las consecuencias. La investigación, una vez construida la hipótesis explicativa, debe deducir las consecuencias teóricas y empíricas de las hipótesis. La constatación empírica de las consecuencias. Este paso consiste en regresar a la experiencia para realizar un análisis sobre las predicciones con el fin de saber las teorías sobre lo que debe ser cierto. Como por ejemplo, hay una hipótesis que dice que si llueve, se moja el pavimento. Entonces, si nosotros vemos el pavimento mojado, esto quiere decir que llovió. Entonces, ahí la hipótesis se confirma. Si el pavimento no está húmedo, quiere decir que no llovió. Ese es uno de los ejemplos que podemos citar para lo que es el método hipotético deductivo. Y finalmente tenemos las conclusiones, que se utilizan en base a la contratación, en donde se busca explicar las predicciones que concuerdan con la hipótesis. Seguidamente va a continuar la profesora Delismar Amaro con las etapas del proceso general. Las etapas del proceso general de la investigación. Bien, los pasos o las etapas del proceso general de investigación bajo el método hipotético deductivo, lo vimos algo inicial, como lo explicó la profesora Mayra Terán en su oportunidad. Sin embargo, como todo método, hay que seguir ciertos pasos o unos pasos previos para poder llegar a completar lo que es una investigación bajo este método. De acuerdo a la bibliografía consultada y lo que podemos encontrar durante nuestra investigación, vemos que es necesario que para completar este proceso de investigación bajo el método deductivo, debemos contar con un proyecto de investigación en sí, debido a que nada más con planificar la investigación
ya se está introduciendo o se está comenzando a hacer el proceso de investigación en sí. Paralelamente a esto hay unas funciones que debe cumplir el investigador, que según la bibliografía consultada se llaman acciones que debe tomar en paralelo el investigador que está haciendo la investigación en sí. Por lo tanto, planificar la investigación es solamente hacer las investigaciones teóricas, consultar las fuentes bibliográficas disponibles, aplicar instrumentos o ir al campo para verificar una ley o refutarla, tal como lo explicó la profesora Mayra en su oportunidad. En este gráfico que podemos ver acá se describe de manera práctica lo que es el método hipotético deductivo. Y es que una vez que ya usted tenga el planteamiento del problema realizado o la descripción de la situación problemática, existe un sistema de hipótesis o tú te creas unas hipótesis, como bien lo venimos explicando durante nuestra exposición. Luego de allí tú sacas una deducción, que es lo que yo digo que es cuando yo aplico conocimientos para desarrollar una investigación en sí. Y cuando voy al campo, voy a aplicar los instrumentos para recoger información y contrastar lo que dice la teoría, lo que yo estoy pensando como investigador, y ver si esa teoría es falsada o es verificada y generar una nueva ley. Llegando a este punto, pues se da por finalizada nuestra exposición, que de verdad fue muy interesante porque buscó fortalecer el trabajo que venimos realizando como docentes tutores en la parte de investigación y como tutores de trabajo de grado para el proceso, para que los muchachos finalicen su proceso de graduación en cada una de sus carreras.